De lo más antiguo a lo más nuevo, robots que viajan al espacio, que limpian nuestras casas, inventos que en otra época nos hubieran parecido de ciencia ficción, hoy nos rodean en el día a día. De hecho, todos estos avances son fruto de la inteligencia artificial. España está entre los 10 países más avanzados en este tipo de ciencia. Reproducir mediante máquinas el comportamiento inteligente humano es la matriz de esta ciencia llamada inteligencia artificial. Surgió en los años 50 en Estados Unidos y hoy nos rodea. Desde los modernos videojuegos o juegos de ordenador, pasando por los propios buscadores de información en Internet, detectar el causante de una enfermedad y proponer un tratamiento, hasta incluso en el mundo de la robótica, pues robots teleoperados para operaciones quirúrgicas, por ejemplo, ¿no? Las máquinas son capaces de razonar, resolver problemas y tomar decisiones. El primer paso, observar el entorno y tomar datos. Y luego hay un proceso interno de decisión, que esto es un software, son programas sofisticados, que en base a todos estos datos que va recogiendo, toma decisiones adecuadas. Básicamente lo que haría el cerebro humano, aunque asegura este experto, la inteligencia humana y la de los robots no se pueden comparar. Al no tener cuerpos y capacidades sensoriales iguales, las inteligencias de estos robots serán necesariamente distintas y ajenas incluso a las inteligencias humanas. Sumar inteligencia artificial y humana para desarrollar, por ejemplo, en un futuro, máquinas que puedan predecir epidemias o erradicar enfermedades. En este departamento del CSIC han descubierto cómo elaborar resúmenes de contenido audiovisual de forma automática, por ejemplo, de un partido de fútbol, y con la opción de que sea personalizado. Tú probablemente eres más partidario de un equipo de fútbol que de otro y tú probablemente quisieras ver las jugadas que favorecen más a tu equipo. También han sabido cómo detectar y denunciar comentarios ofensivos en las redes sociales. Los participantes establecen las normas. Si alguien no las cumple y los usuarios lo denuncian, el sistema actúa. La idea es que nosotros no utilicemos moderadores. El sistema es capaz de aprender las normas y decidir si los contenidos deben ser eliminados y qué hacer con esos contenidos. Son el Messi y el Cristiano Ronaldo de la robótica. Están diseñados para jugar a fútbol y también tomar decisiones. Por ejemplo, si chutar a portería o pasar el balón al compañero. Son ejemplos de la aplicación de la inteligencia artificial que hoy en día llega al gran consumidor. Este robot aspirador ha sido una revolución y en un futuro... Por ejemplo, una persona podrá tener un robot en su casa, pero estar en Londres o en Hong Kong y mantener una relación con su mujer o su padre que está enfermo o su hijo, controlando el robot remotamente a través de un simple navegador. Robots que juegan al fútbol, mascotas que aprenden a través de la experiencia o robots educativos para que los niños se apasionen por la tecnología. Son los embriones de una ciencia que pretende poner las máquinas al nivel de nuestra inteligencia.